Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a empezar con una imagen que seguro muchos de ustedes tienen grabada en la memoria o quizás la ven todos los días. Hola Marina, me intriga saber qué imagen tenés en mente, porque en el mundo del jardín de infantes hay de todo, ¿no? Desde el caos absoluto hasta el orden total. Exacto, Lidia, imagínate una sala de 5 años. Pero no una llena de risas y movimientos, sino una donde hay 30 nenes sentados en silencio absoluto durante casi una hora. Uf, esa imagen es fuerte. Me suena a esa escena donde todos están haciendo exactamente la misma manualidad, pegando el mismo papelito en el mismo lugar, ¿verdad? Tal cual, priorizando el orden y la obediencia sobre el juego. Y me preguntó Lidia, ¿por qué pasa esto si hoy hablamos tanto de que los niños son sujetos activos, no? ¿Por qué esa rigidez persiste? Es la gran pregunta, Marina. La respuesta no es simple, porque lo que vemos hoy en las salas es como una cebolla. Tiene capas de historia que se fueron acumulando. Me encanta esa metáfora de la cebolla. Entonces, para entender el presente tenemos que empezar a pelar esas capas y viajar un poco al pasado, ¿no? Totalmente. Si queremos entender de dónde viene esa idea de que al niño hay que moldearlo o controlarlo, tenemos que mirar momentos clave de nuestra historia argentina. Bueno, empecemos por un periodo que cambió mucho la cara de la infancia en el país. Hablemos del peronismo entre 1945 y 1955. ¿Qué pasaba ahí con los más chicos? Ese periodo es fascinante, Marina. La infancia dejó de ser solo un grupo que iba a la escuela para convertirse en una identidad política central. Los niños eran los únicos privilegiados. Suena muy lindo eso de ser privilegiado, pero había una intención detrás, ¿verdad? No era solo darle juguetes porque sí. Claro, nada es casual. Se adoptó lo que llamamos una pedagogía del moldeamiento. El objetivo era formar personalidades que tuvieran valores nacionales y fueran útiles para el proyecto de patria. O sea que el maestro era como un escultor y el niño era la arcilla. El centro no era la iniciativa del nene, sino lo que el Estado quería que ese nene fuera. Exactamente. Se valoraba la autoridad y la transmisión de valores por encima de todo. Era una mirada muy externa. El niño no se autoconstruía, lo construían desde afuera. Entiendo. Entonces ahí ya tenemos una raíz de esa idea de formar al otro. Pero después vino una etapa que honestamente me genera escalofríos, la dictadura militar. Sí, el periodo de 1976 a 1983 fue un quiebre oscuro. Si el peronismo quería moldear, la dictadura quería vigilar y restringir de una manera casi quirúrgica. He leído que se hablaba de la fantasía como algo peligroso en esa época. ¿Cómo es eso? Si la infancia es pura fantasía. Es que para los militares, Marina, la fantasía ilimitada era un riesgo de subversión. Pensaban que si un niño imaginaba demasiado, podía volverse incontrolable o cuestionador en el futuro. ¡Qué locura! Entonces, ¿qué hacían en el jardín? ¿Cómo lograban ese control? Instalaron lo que algunos autores llaman las colas con plasticolas. Filas rígidas, silencio absoluto, movimientos mecanizados. El niño era un receptor pasivo que no debía molestar. Es increíble cómo esa idea de el orden es lo primero se nos quedó pegada en el ADN escolar, ¿no? Todavía hoy escuchamos a veces que una sala silenciosa es una buena sala. Exacto, Marina. Se naturalizó que el silencio es igual al aprendizaje, cuando muchas veces es solo miedo o aburrimiento. Pero por suerte hubo una ruptura enorme después. Menos mal, supongo que hablas de la vuelta a la democracia y todo ese movimiento de derechos, ¿verdad? Claro. El hito fundamental es 1994, cuando se reforma la Constitución y se incorpora la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí el paradigma cambia por completo. A ver, explícanos ese cambio de palabras, porque suena técnico. ¿Qué significa pasar de ser un objeto de tutela a ser un sujeto de derecho? Es una revolución, Marina. Antes el niño era alguien que no sabía y al que había que proteger o cuidar como si fuera una propiedad. Era un objeto de cuidado. ¿Y ahora es una persona con voz propia? Exactamente. Como sujeto de derecho, el niño tiene derecho a ser escuchado, a participar en su educación y, algo fundamental, tiene derecho al juego. Eso me suena a la ley 26.061, ¿no? La de protección integral. Recuerdo que se hablaba mucho de que el juego no es solo un recreo, sino algo inalienable. Así es, y la Ley de Educación Nacional 26 y 106 también lo refuerza. El juego es un derecho, no un recurso que la maestra usa solo si los nenes se portan bien. Uy, eso que decís es clave. Si terminan la tarea los dejo jugar. Eso es usar el juego como premio, no como un derecho. Totalmente.
Ahí ves cómo las viejas lógicas de control se disfrazan de modernidad. Incluso en los 90 tuvimos otra tensión interesante con el neoliberalismo. Los 90, ¿cómo afectó eso la visión de los nenes en el jardín? Bueno, el mercado empezó a ver a los niños como consumidores. Se empezó a valorar la eficacia, los resultados rápidos, la competencia. El niño ya no era solo un sujeto de derecho, sino un cliente. Claro, y ahí es donde el jardín se empieza a primarizar, ¿no? Esa presión de que tienen que salir de sala de 5 escribiendo y sumando perfectamente. Exacto. Se pierde el sentido del nivel inicial como un espacio de exploración y se lo ve como una simple preparación para lo que viene después, una carrera de obstáculos. Entonces, Lidia, volvamos a nuestra sala de 5 del principio. Tenemos leyes maravillosas, hablamos de derechos, pero el nene sigue sentado y callado. ¿Qué está fallando? Lo que pasa es que las leyes cambian rápido, Marina, pero las prácticas docentes y las mentalidades tardan décadas en transformarse. Es como si los maestros tuvieran fantasmas de esas pedagogías tradicionales susurrándoles al oído. ¿Puede ser? Es una gran forma de verlo. Persisten esos restos del moldeamiento peronista o de la disciplina rígida de la dictadura. Hay un miedo latente al caos. Entiendo. Si los nenes se mueven y hablan, parece que la maestra no tiene autoridad. Es un peso cultural muy grande el que cargan las docentes. Seguro. Y la hipótesis que manejamos muchos especialistas es que, aunque teóricamente aceptamos que el niño es activo, en la práctica seguimos prefiriendo que sea pasivo para que sea manejable. Eso es un poco triste, Lidia, porque al final le estamos robando la creatividad y la autonomía para que nuestra jornada sea más tranquila. Es duro decirlo así, pero es la realidad de muchas instituciones. Se termina limitando la participación real. El nene elige el color de papelito, pero no elige qué quiere crear. Tal cual, es una falsa opción. ¿Querés el rojo o el azul? Pero la consigna es la misma para todos, no hay espacio para la singularidad. Exactamente. Y ahí es donde entra el concepto de soberanía del niño que juega. Debemos respetar ese espacio donde el niño es el dueño de su acción. Lidia, me quedé pensando en algo que mencionaste antes sobre Sandra Carli y otros autores. Ellos hablan de cómo la infancia es una construcción social, ¿no? Sí, Marina. Sandra Carli es una referente. Ella nos explica que la infancia no es algo natural, que siempre fue igual. Cada época inventa su propia infancia según sus necesidades. Entonces, si nosotros inventamos la infancia de hoy, ¿podemos decidir que sea una infancia más libre o estamos atados a lo que heredamos? Podemos decidir, claro que sí, pero requiere una reflexión crítica constante. Los docentes tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy pidiendo este silencio ahora? ¿O este ejercicio realmente ayuda a su autonomía? Es como hacer un autoexamen de nuestras propias sombras pedagógicas. ¡Qué desafío! Es un desafío cotidiano, porque el sistema, los padres y hasta el mismo edificio escolar a veces te empujan hacia el orden tradicional. Ir contra la corriente cansa. Me imagino. Pero bueno, para eso estamos charlando hoy, para dar visibilidad a estos sentidos que a veces damos por sentados. Exacto. No se trata de culpar a los docentes, sino de entender que somos parte de una historia larga y que tenemos el poder de cambiar el rumbo. Me gusta ese mensaje de esperanza. Pero antes de cerrar me gustaría profundizar en un tema que mencionaste al pasar, la primarización. ¿Por qué nos asusta tanto que el jardín sea solo juego? Porque vivimos en una sociedad resultadista, Marina. Parece que si el niño no produce algo tangible, como un cuaderno lleno, no está aprendiendo. Pero el aprendizaje en el jardín es invisible. Qué buena frase. El aprendizaje en el jardín es invisible. Me la anoto. Se aprende a convivir, a negociar, a crear hipótesis, pero eso no se pega en la heladera con un imán. Exacto. Y cuando los padres o directivos presionan por resultados, las docentes se refugian en las consignas repetitivas porque son fáciles de mostrar y de evaluar. Es un círculo vicioso. Romperlo significa validar el juego como la actividad central, tal como dicen nuestras leyes actuales. Totalmente. El interés superior del niño, que tanto mencionamos, no puede ser solo un eslogan bonito en la cartelera de la entrada. Tiene que vivirse en el patio y en la sala. Lidia, hemos recorrido un camino largo hoy, desde el moldeamiento del peronismo hasta la vigilancia de la dictadura, pasando por la revolución de los derechos y las tensiones del mercado. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Pero necesario para darnos cuenta de que nada de lo que hacemos en el aula es neutral. Todo tiene una raíz histórica.
Absolutamente. Me quedo con esa idea de que el niño no es un objeto que hay que llenar de información, sino un sujeto que ya viene con su propia riqueza. Exacto, Marina. Nuestra tarea no es moldearlo para que encaje en un molde preestablecido, sino darle las herramientas y el espacio para que él mismo descubra quién es. Qué cierre tan inspirador. Muchas gracias, Lidia, por ayudarnos a desentrañar estos sentidos de la infancia. Me voy con muchas preguntas y eso siempre es bueno. Gracias a vos, Marina. Si logramos que alguien hoy se cuestione una de esas prácticas automáticas, ya ganamos. Seguro que sí. A todos los que nos escuchan los invitamos a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Cómo fue su jardín? ¿Era de los de cola con plasticola o de los de juego libre? Qué buena pregunta para dejar picando. Me encantaría escuchar esas historias. La memoria escolar también nos ayuda a sanar y a mejorar. Totalmente. Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Ha sido un placer. Recuerden que la educación inicial es el cimiento de todo y cuidar esos sentidos es cuidar el futuro. Exacto. No se olviden de seguirnos y compartir este podcast con otros docentes y familias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan jugando, que es lo más importante. Así es. Chau, chau. Chao.